Bienvenidos a Voz, bienvenidos a la radio, bienvenidos a FM Soldados con nuestro programa Aye y Voz. Estamos en la www.fmsoldados.com, en Face en FM Soldados y en Twitter con @soldadosfm. Si particularmente te querés comunicar conmigo, hacelo a Yelena Yelenina por Facebook o por Insta en Ayelen Danger. Bienvenidos entonces a este programa, gracias por elegirnos en primera instancia. El tema que hoy nos convoca estamos trabajando con un equipo que nos va a dar una devolución realmente interesante, el filósofo Guido Arditi, muchas gracias. Hoy vamos a hablar del famoso Unabomber, Teodor Kaczynski. Este señor nació en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 22 de mayo de 1942 y fue conocido como el Unabomber. Era un matemático, filósofo, neoludita y terrorista estadounidense. Bien, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Guido Arditi, filósofo. Sí. Nos va a comentar un poco cuál es el perfil de este señor Teodor Kaczynski. Sí, a ver, es un caso muy particular, es el famoso caso del Unabomber, que fue muy famoso en los años 90. A mí particularmente siempre fue un caso que me generó muchísimo, una especie de cierto fetichismo, diría inclusive. Es lo que digo, ¿no? Que después hay como una especie de ludopatía en la cual se lo pone a este personaje como fetiche, como... Totalmente, sí. Sí, de hecho es un caso que si bien por un lado genera bastante rechazo, porque se trata de un terrorista, un asesino también, pero por sobre todas las cosas genera muchísima fascinación. Como vos decías, Ayelen, bueno, el Unabomber... Teodor Kaczynski, él nace en Estados Unidos en la década del 40 y básicamente es un chico que está yendo a la primaria y en un momento deciden hacerle o lo someten a todos los chicos a un test de inteligencia y le da que él tenía un coeficiente de 168, bueno, 168. Sí. Bueno. Sí, que básicamente yo quería un poco hablar qué significa tener un coeficiente intelectual de 168. Básicamente, digamos, teniendo el... 80 es la media. Bueno, claro, es por encima del doble de la media. O sea, claro. Si estamos trabajando con que 80 es la normalidad, claro. Este señor... claro, para un hombre medio, para Teodor Kaczynski, un hombre medio es un chimpancé, más o menos. Para dar una idea, un panorama, digamos, de la cantidad de gente que tiene este coeficiente intelectual, en todo el mundo hoy podría haber, no llegarían a ser 2 millones en todo el mundo. Si por ejemplo queremos tomar la población argentina, el número te daría alrededor de 15.000. Porque 15.000 personas en toda la Argentina, o sea, es como decir si fuese la ciudad de Rojas, en el noroeste de nuestra provincia, que tiene de hecho casi 20.000, pero bueno, digamos, esa es la proporción de gente con semejante capacidad intelectual. Básicamente, a raíz de esto, lo que pasa es que lo adelantan en la escuela a Teodor Kaczynski, lo adelantan 2 años, con lo cual termina su escolaridad, su escuela secundaria con 16. Ingresa a los 16 años a la Universidad de Harvard, se gradúa a los 20 en Harvard, pero la historia, generalmente cuando se refiere a la historia de Kaczynski, dicen que algo pasó en Harvard. Claro, fue MK Ultra, fue directamente a el estudio de observación de los MK Ultra. Exactamente, estos experimentos psicológicos que están de moda estaban en aquel entonces, digamos en el siglo XX en las universidades estadounidenses. Básicamente lo que sucede es que lo toman a él como uno de los sujetos de estos experimentos y son experimentos que hoy serían considerados éticamente indefendibles, totalmente prohibidos. Pero es cierto que en el siglo XX esto estaba muy de moda y se realizaba en las mejores universidades del mundo. Exacto. Como sabemos el caso de los estudiantes de Stanford y también este caso con el Unabomber. Básicamente lo que hacían en estos experimentos era atacar constante y sistemáticamente la autoestima de los sujetos experimentados y socavar sus ideas y sus creencias más importantes. Y después los filmaban y mientras hacían todo esto les pasaban filmaciones en las cuales se veían sus sentimientos, se veía como sus reacciones negativas en la cara, en el cuerpo, frente a esta situación. Y este experimento duró 3 años
Y él fue sometido durante, o sea, esto entre sus 16 y sus 20 años, que porque fue en la época en que él estuvo en Harvard, 200 horas, pasó un total de 200 horas sometido a este experimento. Eran experimentos subvencionados por la CIA, llevados a cabo por el doctor Murray, llamados MK Ultra. Y realmente se discutía allí de todo, pero se focalizaba, como vos decís, en una pista de estrés en el cual se analizaba cómo eran las respuestas. Era una especie de conejitos de India a estímulos negativos, ver cómo cada uno respondía. Sí, sí, la idea, de hecho la idea del experimento era lograr quebrar al sujeto experimentado. Bueno, cuestión que se terminó graduando de Harvard y luego pasó a otra universidad donde se doctoró, hizo un doctorado en matemáticas, se doctoró con 25 años. Y se dice que su tesis doctoral en ese momento en Estados Unidos solo podía ser comprendida por unos 10 o 12 matemáticos en todo el país, digamos. O sea, a ese nivel de complejidad había llegado, ¿no? Entonces, bueno, en un principio él se convierte en docente, pasa a ser, de hecho, el docente más joven de la planta docente de la universidad, obviamente, tenía 25 años. Pero a los 29 años, sin decir nada, presenta una renuncia que sus jefes la catalogaron como muy sorpresiva, no se lo veían venir. Él presenta una renuncia, larga todo, se va a vivir al bosque, a una cabaña, sin agua, sin luz, sin electricidad, a vivir de la recolección, a cosechar su propia comida y de la caza. Esto lo empieza a hacer a partir más o menos de sus 29 años y empieza a aprender algunas técnicas de supervivencia, intenta ser autosuficiente, lo cual es algo que se inscribe de manera muy cercana a la tradición anarquista, ¿no? Esta cuestión de la autosuficiencia. Y en ese entonces él empieza a mandar cartas bomba a determinados objetivos que él tenía, determinadas personas, o en general eran personas que representaban algo que él catalogaba como negativo o como que había que suprimir. Sí. Él, digamos que cuando expone su manifiesto, lo que dice es que nuestra civilización ha aplanado totalmente los instintos del ser humano en función de lo que es la extrema civilización, el ser extremadamente citadino. Y un poco sus objetivos tenían que ver con esto, ¿no? Con esos líderes de promover esta cultura tan antisocial y tan lejos de lo que eran las cuestiones naturales de los seres humanos. Sí, correcto. De hecho, bueno, justamente el sobrenombre de Luna Bomber le viene dado porque el FBI comienza a referirse a él como Luna Bomber porque él atacaba mayormente universidades y aerolíneas. Entonces era University and Airline Bomber. Y entonces digamos, para achicarlo decían el Luna Bomber, y enseguida esto pegó mucho, este sobrenombre pegó mucho en los medios, pegó mucho entre la gente y ya se lo empezó a conocer popularmente. Obviamente no se sabía quién era, pero sí, se lo empezó a conocer como el Luna Bomber. Y bueno, tanto es así que él terminó enviando un total de 16 bombas, mayormente era a universidades y aerolíneas, aunque también hubo otro tipo de targets, digamos, de objetivos, sí. Y con estas bombas llegó a matar a 3 personas y a herir a otras 16. Este ermitaño terrorista trabajó durante casi 17 años en oculto para lo que era el FBI, o sea que tuvo un tiempo prolongado en el cual desarrolló todas estos objetivos. Bueno, lo más curioso, tal vez de este caso, es que en el año 1995 Kaczynski escribe una carta al New York Times y en la que promete que él va a dejar de mandar bombas, que él va a cesar su actividad terrorista, a condición de que sea el New York Times o el Washington Post publicaran su manifiesto, que en realidad quedó este nombre del manifiesto Una Bomber, pero en realidad no, en ningún momento él dice que es un manifiesto, pero sí está titulado La sociedad industrial y su futuro. Y bueno, esto obviamente generó un revuelo enorme
desde la prensa no sabían bien qué hacer. Lo publicamos, no lo publicamos, negociamos, hacemos lo que pide un terrorista, negociamos con un terrorista, ¿qué hacemos? El resultado fue que obviamente terminaron publicando los dos, tanto el New York Times como el Washington Post. De hecho, inclusive, la revista Penthouse, que es una revista pornográfica, sí, se ofreció a publicarlo, pero el Unabomber no estaba particularmente interesado porque él quería como publicidad, una publicación de mayor envergadura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, lo que sucede es que publican su manifiesto, como decía, tanto el New York Times como el Washington Post, y ahí lo que sucede es que el hermano de Kaczynski, el cual no se veían hace ya 10 años, lo lee y... Hay una frase. Hay muchas, sí, hay una frase también, hay muchas cosas. Básicamente él lee el manifiesto y las palabras que usa, la forma de expresarse, inclusive las ideas, le suenan muy familiares. Él lo lee y dice, este es mi hermano, este es mi hermano. Y lo termina de descubrir por una frase en particular que aparentemente Kaczynski utilizaba demasiado, que es una frase que a mí me encanta y que yo creo que es una frase que... Súper usada aparte, ¿eh? Sí, y es una frase que en algún punto logra sintetizar la tragedia, el aspecto más trágico de la existencia humana, o de la existencia si se quiere, que era: no podés tener la torta y comértela. Exacto. O sea, cuando si te la comes ya está. Si te la comes no la tenés. Claro. Y si la tenés no te la comes. Exacto. O sea, pero no, las dos cosas a la vez no se puede. Esa es la gran tragedia en una frase, sí, existencial, porque animal también para el caso, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, el hermano lo termina delatando, pero el FBI no le da lugar a esta denuncia de parte del hermano por cuestiones de que al publicar el manifiesto, obviamente el FBI empezó a recibir decenas de miles de acusaciones de personas diciendo: bueno, no, el Unabomber es mi vecino, el Unabomber es mi exnovia. Claro. Creaba una psicosis social en la cual todo el mundo se enganchaba. Totalmente. Y además que el FBI lo consideraba altamente improbable, porque decía, bueno, un tipo que está viviendo sin luz, sin electricidad, va a estar fabricando estas bombas. Bueno, el FBI lo que pasó por alto fue tal vez esto que hablábamos al principio. 267 de coeficiente intelectual. Claro. Con eso realmente desarmaba a cualquier humano promedio. Totalmente. Y bueno, en realidad la captura del Unabomber fue la investigación más larga y más cara en la historia de todo el FBI. 17 años. Bueno, yo quería hablar algunas cuestiones. Yo leí el manifiesto Unabomber. El manifiesto Unabomber tiene algo así como unas 60 páginas. Está escrito de la forma en que se escribían las tesis doctorales a mediados del siglo pasado, que me parece un estilo que ya no existe, en el cual los parágrafos están numerados, o sea, arranca del 1 al 230 y pico. Parágrafo 1, parágrafo 2, son básicamente párrafos, digamos. Sí, hay una serie en Netflix. Sí, hay una serie en Netflix que se llama como él, Unabomber. Sí. Pero que él la calificó como de algo realmente ficcionado. En ningún momento él se identifica con el protagonista. Sí, bueno, de hecho él mismo ha escrito libros sobre su vida, ¿no? Sí, están en Amazon, ¿eh? Para cualquiera que quiera comprarlos, los puede conseguir en Amazon. Y la serie igual yo personalmente la recomiendo, es una muy buena serie. Por más de que algunos aspectos puedan llegar a ser ficcionados, es una muy buena serie. Bueno, de cualquier manera, volviendo un poco al manifiesto, el manifiesto comienza con la frase célebre que dice, bueno, la revolución industrial y sus consecuencias han supuesto un desastre para la humanidad, ¿no? Así arranca. Y él básicamente lo que dice es que él obviamente es un creyente en la naturaleza humana, y él dice que nosotros como seres humanos necesitamos tener finalidades cuyo logro requiera esfuerzo. O sea, cosas que nosotros querramos y que tengamos que realmente hacer un esfuerzo real y sostenido por conseguirlas, ¿no? Y que nuestra felicidad en parte depende de la consecución de aquello. Él básicamente lo que dice es que hay 3 tipos de deseos. Él dice, el primer tipo de deseo son aquellas
aquellos deseos, aquellas necesidades que se satisfacen muy fácilmente. O sea, una necesidad que uno tiene pero que la satisface inmediatamente. Sí, fácilmente. La segunda es esta, la que él apunta, que dice que es lo crucial en la existencia humana, que es deseos, pero que no se satisfacen fácilmente, que hay que llevar adelante un esfuerzo real y un esfuerzo sostenido por conseguir aquello que queremos. Y el tercer tipo de deseos son cuestiones que no importa qué tan duro trabajemos, no importa cuánto nos esforcemos, jamás vamos a llegar a alcanzar. Entonces, él dice que justamente donde se entraña, donde está la papa de la naturaleza humana es el segundo tipo de deseo, que eso es lo más importante de nuestra existencia. Pero lo que él dice justamente es que con la sociedad industrial lo que sucede es que todos nuestros deseos se van, sea para el primer tipo o sea para el tercer tipo, digamos, porque uno de sus principales argumentos es, bueno, hoy en las sociedades industriales avanzadas uno de forma relativamente fácil puede conseguir lo que son sus necesidades básicas, digamos, comer, vestirse. Básicamente lo que él dice es, bueno, uno se inserta en un trabajo y con no mucho más que obedecer puede llevar esto adelante. Mientras uno no desobedezca, más o menos se las va a poder rebuscar y va a poder satisfacer sus necesidades básicas. Claro, lo que él desprecia es a la sociedad tecnoindustrial. Entonces, él, al tener una inspiración ludista, es ahí donde dirige estos ataques a las universidades y a las aerolíneas, y principalmente en este manifiesto lo que hace es despreciar a la sociedad tecnoindustrial. Sí, totalmente. Él, de hecho, eso lo dice explícitamente. Pero bueno, él justamente lo que plantea es esto que decía, que la gente necesita tener un cierto grado de autonomía al trabajar para sus finalidades, ¿no? Y que su esfuerzo debe ser tomado por iniciativa propia y debe estar bajo su propia dirección y control, que es lo que no sucede en nuestra sociedad industrial, digamos. Las decisiones son tomadas por otras personas, ¿no? Y justamente él dice que la gran tragedia de la sociedad industrial pasa por este lado, ¿no? Por esta cuestión de no poder llevar adelante logros personales, logros propios. Y él dice que esa puede ser tal vez la causa de la actual crisis de identidad, ¿no? que todo el mundo habla estos días. Después dice que justamente esta falta de finalidades cuyo logro requieren esfuerzo conduce al aburrimiento y que este aburrimiento prolongado lleva a la frustración, a la baja autoestima y a la depresión. Que en algún punto uno aquí fácilmente podría coincidir con Luna Bomber, porque estos son como los grandes males de nuestra sociedad actual, ¿no? Sí, de hecho dice 400 seguidores con correspondencia activa. No, totalmente, totalmente. De hecho, hay mucha gente que lo sigue y por eso es que es un caso que genera tanta fascinación. De hecho, el de Luna Bomber ha sido descrito como si se quiere, el asesino serial más intelectual, exacto, tal vez de la historia de la humanidad. De la historia de la humanidad. Y sí, y en algún punto, digamos, ¿en qué medida uno no podría decir que aquellos que hoy en día lo tienen cautivo son aquellos que lo dañaron para que hoy en día él tenga que estar cautivo, digamos? Sí, porque podría llegar a ser. Sí, el modus operandi de Kaczynski fue sui generis, digamos, porque nadie... De hecho, cuando el FBI empieza a intentar dar con el culpable o dar con el autor de los atentados, les costaba mucho porque hay como cierta tendencia en general de los asesinos a querer estar ahí, querer presenciar el asesinato, incluso una vez que se realizó, incluso si pone una bomba, querer volver al lugar del crimen y ver eso digamos, que dicen siempre, claro, que siempre se vuelve al lugar del crimen. Y el Luna Bomber no lo hacía. Y eso despistaba mucho al FBI, porque decían... Y eso le fue dando la pauta de que los crímenes no eran personalizados, o sea, no eran a personas puntuales. Claro.
sino que tenían como misión desestabilizar cierta forma de pensamiento. Sí, el Luna Bomber logró perpetrar 16 ataques con con estas cartas bombas que acabaron con la vida de 3 personas e hirieron a 23. Me parece bárbaro poder continuar con esto, con el manifiesto Luna Bombers en un segundo programa. Bueno, continuamos entonces con esto en un segundo programa. Gracias por habernos elegidos. El tema de hoy fue el Luna Bomber, señoras y señores. Gracias.